Muy buenas tardes, mi nombre es Litininiel Caravantes Tábara. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho y también estoy cursando la clase de Derecho Administrativo 1. El día de hoy vamos a tocar 4 temas muy importantes, que será la función administrativa, acto administrativo, caracteres y nulidades del acto administrativo. Vamos a enfocar un poco sobre la función administrativa. Daré un concepto general sobre qué es la función administrativa. Em, la función administrativa es una de las funciones esenciales del Estado, orientada a la gestión y ejecución de políticas públicas y la prestación de servicios que satisfacen las necesidades colectivas. Además, esto se caracteriza por su dinamismo y su enfoque en la aplicación práctica de las leyes y regulaciones para garantizar el bienestar general. Luego nos vamos a pasar a las características de la función administrativa. Vamos a hablar sobre 4 que son muy importantes, o sea, 4 características de esta función, que es continua, es ejecutiva, es reglada o discrecional y es instrumental. Cuando hablamos que es continua, pues a diferencia de la función legislativa o judicial, la función administrativa se ejerce de manera permanente para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Y cuando hablamos de que es ejecutiva, no crea normas generales como el legislador ni resuelve conflictos como el juez, sino que pone en práctica las leyes aprobadas. No tenemos que es reglada o discrecional. Esta pues puede ser sujeta a normas estrictas como una actividad reglada o permitir cierta flexión para la toma de decisiones, o sea, discrecionalidad administrativa. Y luego tenemos pues que es instrumental. Cuando hablamos de esto, pues se orienta a la ejecución del interés general, buscando el bienestar colectivo. Unos ejemplos sobre la función administrativa sería la expedición de licencias y permisos, como ejemplo la licencia de conducir, o una prestación de servicios públicos como de transporte, agua, electricidad. Otra función administrativa que sería la recaudación de impuestos y gestión financiera del Estado. Luego nos pasamos al siguiente tema, que es el acto administrativo. El acto administrativo es la manifestación unilateral de voluntad de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones con el objetivo de producir jurídicos. Se diferencia de otras formas de actuación estatal porque es vinculante y se presume un legítimo. Luego tendremos sobre los elementos esenciales del acto administrativo, que son 5, como pueden observar, que es sujeto, objeto, finalidad, motivación y forma. Cuando hablamos de sujeto, este debe ser emitido por una autoridad competente dentro de la administración pública. Cuando también hablamos de objeto, la diferencia es que este debe ser ilícito, posible y determinado o determinante. En finalidad, pues él debe de buscar la satisfacción del interés general y la motivación es que debe estar debidamente fundamentado en derechos y en hechos concretos. Y ya por último, que elemento esencial, que es una de las formas, esta debe de cumplir con los requisitos legales para su validez. También puede ser escrito o forma oral en ciertos casos. Luego nos pasamos a la clasificación de los actos administrativos. Si observan, están divididos en 3 por sus destinatarios, por su contenido, por su naturaleza. Cuando estamos hablando por sus destinatarios, también se subdivide en 2, que pueden ser generales o individuales. Generales, pues es dirigidos a un grupo determinado de personas. Individuales, pues puede ir dirigido a una persona o a varias por concretas. Cuando hablamos por su contenido, pues también se divide en 2, o sea que es acto de trámite y actos definitivos. Cuando estamos hablando de actos de trámite, pues no resuelve en fondo del asunto, sino que prepara la definición final. Y actos definitivos deciden sobre el fondo del asunto y pueden ser impugnados. Luego tenemos que está clasificado por su naturaleza. Se subclasifica en actos reglados y actos discrecionales.
En actos desreglados, la administración debe dictar lo siguiente estrictamente la norma sin margen de decisión. Y en actos discrecionales, la administración tiene cierta libertad para decidir según criterios de oportunidad. Unos ejemplos que podríamos dar de acto administrativo podría ser un decreto presidencial, la resolución de una entidad pública concediendo o negando permiso y también una multa impuesta por una autoridad de tránsito. Luego nos pasamos a los caracteres del acto administrativo, que es otro tema muy importante. El acto de administrativo pues está en caracteres. Los caracteres del acto administrativo permiten comprender su naturaleza y alcance dentro del ordenamiento jurídico. Si pueden observar, hay 5, que es presunción de legalidad, ejecutoriedad, obligatoriedad, estabilidad y impugnabilidad. Cuando nos enfocamos en presunción de legalidad, pues este asume que el acto ha sido dictado conforme a la ley, por lo que es válido hasta que se demuestre lo contrario. En ejecutoriedad puede ser ejecutado de manera directa por la administración, sin necesidad de intervención judicial, salvo a excepciones que encontremos. Y en obligatoriedad, el acto es obligatorio para los destinatarios quienes deben cumplirlo. Y luego tenemos la estabilidad, que ésta se mantiene vigente hasta que sea revocado o declarado nulo por la autoridad competente. Y por último tenemos la impugnabilidad, que esta puede ser recurrido mediante recursos administrativos o judiciales si se considera legal o arbitrario. Luego está la nulidad del acto administrativo. El acto administrativo puede ser declarado nulo si presenta vicios graves o irregularidades. En el derecho administrativo se conocen 2 tipos de nulidad, que puede ser nulidad absoluta o puede ser nulidad relativa. Cuando hablamos de nulidad absoluta o de pleno derecho, pues se produce cuando el acto presenta vicios graves que lo hacen inválido desde su origen. Además, no requieren declaración judicial para ser considerado nulo, puede ser impugnado en cualquier momento. Los ejemplos que le podría dar para una nulidad absoluta o de pleno derecho sería una falta de competencia absoluta. Como ejemplo, un alcalde municipal emite un decreto regulando la política monetaria. El motivo de nulidad sería que un alcalde no tiene competencia para legislar sobre política monetaria, ya que es una función del gobierno central o del Banco Central. Otro ejemplo sería la violación de la Constitución o leyes fundamentales. El ejemplo sería una resolución administrativa ordena la expropiación de una propiedad privada sin seguir el debido proceso ni pagar indemnización. El motivo por lo que lo anulan puede ser la Constitución protege el derecho a la propiedad y establece que solo puede expropiar con una justa compensación y por causa de utilidad pública. O un tercer ejemplo que podríamos dar sobre la nulidad absoluta es un acto dictado con objeto ilícito o imposible. Y el ejemplo sería una autoridad de tránsito emite una resolución ordenando que los vehículos vuelvan para evitar congestión. Y el motivo por lo que lo nula puede ser el objeto del acto, que es imposible de cumplir en la realidad, lo que hace nulo en pleno derecho. Las causales de nulidad absoluta, como lo acabo de mencionar, puede ser por violación del debido proceso, un objeto ilícito imposible, falta de competencia absoluta de la autoridad que emite el acto o contravención de la Constitución o de leyes fundamentales, como anteriormente lo estaba diciendo. No nos pasamos a la nulidad relativa. Esta pues se da cuando el acto presenta vicios menos graves, pero sigue siendo válido hasta que se impugne y se declare su nulidad. Solo puede ser declarado nulo mediante una acción administrativa o judicial. Uno de los ejemplos sería pues un error en la motivación del acto.
Un ministerio impone una sanción a una empresa sin explicar los fundamentos legales ni los hechos específicos que justifican la multa. El motivo por lo que lo anula sería la falta de motivación adecuada, lo que impide que el afectado comprenda la razón del acto y pueda impugnarlo correctamente. Otro ejemplo que podríamos dar sería los errores de forma que afectan el acto. El ejemplo sería una resolución administrativa que carece de firma del funcionario competente. Y el motivo por lo que lo anulan pues sería la falta de firma, que puede hacer que el acto sea inválido ya que no puede comprobar quién lo emitió. Un último ejemplo que podríamos dar sería los vicios en el procedimiento. Un funcionario emite una autorización comercial sin haber realizado las inspecciones previas exigidas por la normativa. El motivo por el cual ello lo anula sería que aunque el acto en sí no es ilegal, el procedimiento no cumplió con los requisitos establecidos, por lo que podría ser nulo si se impugna. Para concluir, en conclusión sobre todo esto, el estudio de la función administrativa y del acto administrativo es clave para comprender el papel del Estado en la vida cotidiana y de los ciudadanos a través de la administración pública. Se materializan las políticas y decisiones que impactan directamente en la sociedad, desde la regulación del tránsito hasta la protección del medio ambiente, la educación, la salud y muchos otros ámbitos esenciales para el desarrollo de una nación. E incluso es importante recordar que detrás de cada acto administrativo hay personas, ciudadanos que esperan soluciones a sus necesidades, servidores públicos que toman decisiones con base en su consentimiento y experiencia, y jueces o tribunales que intervienen cuando surgen conflictos. Humanizar el derecho administrativo implica también reconocer que no solo trata de normas y procedimientos, sino de vida, derechos e interés que deben ser protegidos y gestionados con responsabilidad. Por ello, el desafío permanente de la administración pública es encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la justicia, entre la aplicación rigurosa de la ley y la sensibilidad ante las realidades humanas. El verdadero éxito de la función administrativa no radica únicamente en cumplir normas, sino en generar confianza en la ciudadanía, responder con transparencia y garantizar que cada acto del Estado contribuya y desarrolle de la sociedad en un conjunto. Muchas gracias. Eso sería mi presentación.